Me gustaría, por favor, invitarle, si es que puede, tiene su Biblia a mano, abrir conmigo en el libro de Proverbios, por favor. Si puede acompañarme, voy a darle por mientras la referencia, mientras estoy en la introducción de este mensaje. Proverbios, capítulo 6, es donde vamos a estar trabajando. Y lo primero que quiero decirte es que existen cinco libros en la Biblia dedicados a la sabiduría, por si acaso, para que usted sepa. ¿Cuáles son estos libros que nos hablan acerca de la sabiduría? Solo cinco en la Biblia hablan de la sabiduría. Son el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Santiago. El libro de Santiago. Ahora, por si acaso, algo que quiero decir antes de todo esto es que en la Biblia, la sabiduría no tiene nada que ver con el conocimiento. En la Biblia, la sabiduría no tiene nada que ver con la experiencia, con la inteligencia. A veces nosotros pensamos que el sabio es inteligente y hay mucha gente muy inteligente y que no es sabia. Hay mucha gente que tiene conocimiento y no se comporta con sabiduría. No se comporta con sabiduría. Hay mucha gente que tiene experiencia, edad, pero no se comporta con sabiduría. Entonces, fíjese muy bien, la sabiduría es un concepto muy importante que tenemos que entender. De eso vamos a estar hablando un poquito, acerca del hombre sabio, acerca de la mujer sabia. La mujer sabia no es la que sabe más Biblia, el hombre sabio no es el más inteligente, no es el que lleva más tiempo en la iglesia. A veces he visto hermanos que son Biblias ambulantes, que se saben toda la Biblia, pero no se comportan con sabiduría, no son sabios. A veces veo hermanitas que pueden tener mucho tiempo, mucha experiencia, pero aunque tengan mucho tiempo en la iglesia, no se comportan con sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Si le preguntásemos al sabio Salomón, Salomón nos diría, el sabio es el que sabe vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Ese es el sabio, que sabe vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Y vamos a estar hablando acerca de un pasaje de sabiduría, vamos a estar hablando acerca de advertencia. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere mostrarnos cómo vivir. Ese es el punto. Y en este pasaje que vamos a estar considerando, en Proverbios capítulo 6, Dios nos dice, vive como yo quiero, vive como me gusta, estas son las características, si no, van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. Porque Dios va a decir, esto me agrada, pero Dios también va a decirnos, esto detesto, esto aborrezco, no me gusta. Y fíjese muy bien, el pasaje es muy conocido allí en Proverbios capítulo 6, versículo 12. Mire estas palabras de sabiduría. Creo que Dios nos está invitando a ser sabios con la paciencia, ¿cierto? Vamos a Proverbios 6, allí está nuestro pasaje. La cita bíblica se encuentra en Proverbios capítulo 6, versículo 12 al 19. Allí vamos a estar abriendo la palabra, allí vamos a estar escuchando el consejo de Dios. Mire, mire lo que dice la palabra allí. Proverbios capítulo 6, versículo 12 al 19, el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca,
que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente y súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina, abomina su alma. Note bien que los primeros versículos nos van a hablar acerca de la evaluación. Fíjate bien en estas características. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo para Dios? Nosotros pensaríamos, el malo es el ateo, el malo es el borracho, el alcohólico, el drogadicto. eh, Ese es el malo. Pero fíjate bien, ¿quién es el malo aquí? Fíjate bien cuáles son las características del malvado. Ya dijimos, hay 5 libros de sabiduría. Dios quiere mostrarnos quién es el sabio, cómo vivir con sabiduría, pero para poder entender esto, necesitamos también el contraste. ¿Quién es el malvado? ¿Quién es el depravado? Fíjate bien que no vamos a explicarlo al detalle, pero mira bien en estas características. El que anda en perversidad de boca, ok, la boca. El que guiña los ojos, ok, en su mirar. El que habla con los pies, el que hace seña con los dedos, ok. El que hay perversidad en su corazón, el que anda pensando, el que anda pensando el mal en todo tiempo, el que siembra conflictos, el que siembra discordia. Nota bien todos estos aspectos, nota todo bien. Está hablando del ser integral, la boca, los ojos, los pies, las manos, el corazón, la mente. O sea, para que tú entiendas bien, el hombre malo para Dios, el hombre malo, el malo para Dios, el depravado para Dios, es aquel que no vive una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Se nota aquel que con sus pies, sus ojos están enfocados en el mal, aquel que en este caso habla con sus pies el enfoque de su vida, hacia dónde va, dónde pone sus pasos, es hacia lo equivocado, el que hace seña con los dedos, aún incluso en su manera de expresarse, busca la perversidad. Fíjese qué le va a pasar. Ese es el punto de Dios. Dios está evaluando, Dios está describiendo, pero el punto real aquí, mire por favor, versículo 15. Versículo 15 dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente. Hay un castigo, hay una advertencia. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Nota esas frasecitas que están ahí puestas. Calamidad repentina. ¿Por qué muchas veces al malo, al que se comporta mal, le sobreviene lo negativo? ¿Por qué muchas veces el malo es quebrantado? Y peor aún, dice allí versículo 15, no hay remedio. Mira la advertencia de Dios. Cuídate de ser malo. Cuídate de andar como el malo, como el hombre depravado. Entonces va a decirnos, versículo 16, pasaje muy conocido allí, que 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová
y aún 7. Abomina su alma. Nótalo bien allí, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Date cuenta, de eso quiero hablar un poquito, de eso quiero, por favor, que pensemos y meditemos un poquito. Ya vimos la evaluación de Dios, el hombre malo, el hombre malvado, el depravado. ¿Quién es este? Ahí está. ¿Cuáles son las características del malo? Ahí está. Fíjate en su boca, fíjate en sus ojos. Dice, fíjate hacia dónde va, cómo usa sus manos, fíjate en su corazón, fíjate en su mente, fíjate en su comportamiento. Pero ahora Dios va a decir, yo aborrezco, yo detesto, yo detesto. Y voy a decirlo bien, Dios detesta no al malo, Dios detesta lo que hace el mal. Dios no odia a las personas. Dios no odia al ser humano. Lo que a Dios le desagrada, lo que Dios rechaza, lo que Dios aborrece, son nuestras malas prácticas, es nuestro pecado. Es lo que nosotros hacemos, hermanito, por si acaso, para que usted entienda que el odio, voy a decirlo así, el odio de Dios no tiene nada que ver con las personas, el odio de Dios, el rechazar, el abominar, aborrece y abomina, qué palabras más fuertes, es hacia lo que hacemos y no hacia quienes somos, por si acaso. Entonces, mire la primera característica, ¿qué es lo que Dios aborrece? ¿Qué es lo que Dios abomina? Dice allí en el versículo 17, los ojos altivos. ¿Qué es? ¿Quiénes son los de ojos altivos? El orgullo, el orgulloso. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que se jactan? No, yo soy orgulloso. Eh, el orgullo, el arrogante, el que es soberbio, el que se sobrevalora a sí mismo y subestima a los demás. Mire por favor, si tienes tu Biblia allí a mano, mire por favor Proverbios 16. Solo un poquito, vamos a volver de inmediato a Proverbios 6, pero si podemos mirarlo allí en Proverbios capítulo 16. Mire por favor, versículo 18, Proverbios 16, 18. Dice la escritura, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mira cómo lo está diciendo. Antes del quebrantamiento, antes de la caída. ¿Cuántos no se han levantado? ¿Cuántos no se han engreído? ¿Cuántos no se creen mejores que otros? Los ojos altivos, el que se levanta, el que se cree superior a los demás, el que cree que está por encima de otros. ¿Cuánta gente hoy en día está con su actitud, con su boca, con su reacción, tratando a los demás como inferiores, creyéndose superiores? O mire también como lo dice en Primera de Samuel, me acuerdo yo de estas palabras allí en Primera de Samuel, capítulo 2, libro de Primera de Samuel, la oración de Ana
Y cuando miramos allí la oración de Ana en Primera de Samuel 2:3, mire cómo lo dice allí. Y dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Cesen las palabras arrogantes, altanería. ¿Cuántos hoy en día no hablan con grandeza? ¿Cuántos hoy en día no se creen más de lo que son? Menosprecian a los otros, se ponen en un sitial de superioridad. Ese es el de ojos altivos. Tú te vas a dar cuenta de inmediato el de ojos altivos, porque el de ojos altivos siempre se está fijando en el otro, siempre está mirando al otro para sentirse grande, siempre está empequeñeciendo al otro para él ponerse en una posición de superioridad. Cuánto orgullo, cuánta soberbia, cuánta arrogancia a veces hay en nuestras palabras. ¿Cuánta gente, incluso cristianos, muchas veces se saben un versículo de memoria, se aprendieron un estudio bíblico, recibieron un cargo, recibieron una responsabilidad, Dios comenzó a usarlos en algo e inmediatamente cambian de actitud? Inmediatamente ahora se engríen, se creen superiores, hablan con autoridad. ¿Cuántos no le ha cambiado su semblante? ¿Cuánto no le ha cambiado su actitud, su vida, solamente porque recibieron una honra de parte de Dios? ¿Qué decir si recibieron dinero? ¿Qué decir si recibieron un título profesional, universitario? ¿Cuántos no han menospreciado a otros porque ellos tienen mejor educación o mejores cosas que los demás? Ojos altivos. Dios aborrece, Dios detesta, Dios rechaza a aquel que es soberbio, a aquel que es altivo. Pero no solamente eso, si tú sigues la secuencia del pasaje allí en Proverbios capítulo 6, te vas a dar cuenta que no es solamente la soberbia, la altivez, también dice versículo 17, la lengua mentirosa. Y sabemos, el diablo es mentiroso, el diablo es padre de mentira. Eso nos dice Jesús en Juan 8:44, ¿cierto? Por contraste, Dios ama la verdad. Dios ama la verdad y odia la mentira. Mire por favor en Proverbios 12, mire cómo lo dice allí, Proverbios capítulo 12, versículo 22. Mire cómo dice la escritura, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Los labios mentirosos. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Cuántos hoy en día no se justifican? Ay, es que es una mentirita blanca. Creo que tengo aquí el... ¿Me escuchan? Sí, creo que sí. Sí, mi hermanito. Ok. Eso, ahí sí. Creo que pude entrar a mi computador, mis hermanitos. Vamos a esperar que no pase nada extraño. Hoy día sí que ha estado complicado. Pero fíjese bien, el diablo es padre de mentira, decíamos. El diablo ama la mentira. El Señor ama la verdad y nota muy bien. El de labios mentirosos. Decía una mentirita blanca.
¿Cuántos hoy en día son deshonestos? ¿Cuántos hoy en día no dicen la verdad? ¿Cuántos hoy en día? Y la mentira es algo peligroso. Yo siempre explico aquí en la congregación donde ministro, para mí, uno de los pecados más peligrosos es el pecado de la mentira, porque cuando mientes, estás creando una realidad que no existe, para que tú entiendas. Ese es el peligro de la mentira. Primero, creas una realidad, creas un mundo de algo que no existe. Oye, ¿vale tanto esto? Sí, sí vale. ¿Fuiste para allá? Sí, sí fui. ¿Hiciste esto? Sí, sí lo hice. O sea, en tu mente estás creando un mundo, algo que no sucedió. Estás creando una realidad alterna, paralela. Y peor aún, sembraste esa realidad en otra persona. Y ahora, ¿cómo Dios puede perdonarte? ¿Cómo Dios me puede perdonar si yo te mentí? Si yo te dije algo incorrecto. La única manera de que Dios pueda perdonarte es que yo diga la verdad. Porque la gente dice, esto es lo peligroso. Uy, no, si yo no lo hago más, me arrepiento. Ahora sí, señorcito, no lo hago nunca más. Perdóname que no lo hago nunca más. Ok, pero en la mente de la persona sigue la mentira. En la mente de la persona, la realidad que tú creaste sigue ahí. Entonces no es un pecado que se borra fácilmente. Porque aunque tú le puedes pedir perdón a Dios, esa persona puede llegar al día final creyendo todavía esa realidad que tú creaste. Entonces, para que te arrepientas, el fruto de arrepentimiento de la mentira es que tú tienes que ir y decir la verdad a la persona. Eso es lo peligroso. Eso es sumamente peligroso de la mentira. Los labios mentirosos. Mire, mire cómo lo dice en Efesios, por favor, si me puedes acompañar a Efesios capítulo 4. Allí también hay otro pasaje importantísimo en cuanto al tema de la mentira. Allí en Efesios 4:25 dice característica del nuevo hombre, característica del cristiano renovado y transformado por Cristo, por lo cual desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No es parte de la vestimenta del cristiano la mentira. No es parte. Deséchala. Como ese ropaje viejo que estaba hablando desde el versículo 22, despojaos del viejo hombre, desecha la mentira, habla verdad. Somos miembros, somos parte, somos una familia. La mentira atenta contra la unidad que Dios quiere formar en nosotros. Crea un mundo paralelo, se abre a nuevas realidades, nos engaña. Muchos dicen, no, si es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca, si no importa mucho, pero no se ponen así cuando les mienten a ellos. Yo creo que todos justifican la mentira mientras la mentira no les afecte a ellos. Pero cuando alguien les miente, cuando alguien te dice algo o te oculta algo o falsea algo, cuidado, ahí sí que duele. Dolió, me mintieron, no me mintió, no confío más en él. Y eso es lo peor aún, los resultados de la mentira quiebran las confianzas. Ya nadie quiere confiar en el mentiroso, ya su palabra no es creíble, ya sus promesas son al aire. El mentiroso, el de labios mentiroso, abominación, abominación de Jehová. Y mire también, siguiendo la secuencia, siguiendo la secuencia allí en Proverbios capítulo 6, mire, no solamente Dios aborrece, no solamente Dios abomina,
al de ojos altivos, al soberbio y orgulloso. Dios no solamente abomina al de lengua mentirosa, al de lengua mentirosa. Hay gente que tiene esta patología como una enfermedad. Mentirosos compulsivos. Viven en un mundo alterno, creyéndose sus propias mentiras. También dice versículo 17, tercera característica del malo, tercera cosa de que Dios aborrece y abomina, las manos derramadoras de sangre inocente. Fíjate muy bien que cuando habla de las manos derramadoras de sangre inocente, obviamente estamos pensando en el violento, en el que hace violencia injusta, en el asesinato, ¿cierto? En aquel que quiere destruir al prójimo. Desde el Antiguo Testamento, el decálogo, desde el Antiguo Testamento el decálogo decía, no matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Y me acuerdo yo, por la sabiduría del apóstol Juan, en la primera carta de Juan, me acuerdo yo que Juan va un poquito más allá, un poquito más profundo, a no solamente el asesinato físico, no solamente al tema de la violencia física, sino que también, fíjese que cuando dice en primera de Juan 3, desde el 12 en adelante, está hablando del tema del amor, pero pone el contraste, que hay algunos que no aman, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice versículo 14. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Ahora ya estamos en el 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Manos derramadoras de sangre. Voy a decirlo de esta manera, aunque el énfasis está primero en lo físico, Jesús y el nuevo pacto lo llevan también hacia lo espiritual. ¿Cuántos asesinatos se han cometido en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos albergado odio, amargura, rencor? ¿Cuántas veces le hemos deseado mal al prójimo? ¿O nos hemos reído de su calamidad? Las manos derramadoras de sangre tiene que ver con eso, con el que quiere destruir a su prójimo. Obviamente estoy pensando, por ejemplo, en el aborto. También estoy pensando en el asesinato común, en la violación, en cuántos delitos existen hoy en día que atentan contra la vida de otra persona, pero llevándolo a un ámbito espiritual, porque tal vez tú dices, no, yo nunca apoyaría el aborto, no, yo nunca apoyaría el asesinato, yo nunca levantaría la mano contra mi prójimo, pero a veces odiamos, a veces no perdonamos, a veces queremos el mal del otro, a veces nos alegramos en el mal del otro. ¿Cómo puede ser eso aceptable delante de Dios? ¿Cómo podría decir que soy cristiano si me alegro de lo malo que le pasa al otro? Y a veces nos contentamos, ¿viste? Mira, te dije yo, mira, ahí está, pagando las consecuencias de sus pecados. Y nos alegramos de que al hermanito, de que a la hermanita le vaya mal, de que suceda algo, de que se enferme. ¿Viste? Mira, ahí está su hijo, mira a su hija. Mira, si no son nada tan santitos, mira, odio, resentimiento, rencor, maldad en el corazón. El enemigo usando la vida tuya, la vida mía. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma.
Y mira el punto, cómo va evolucionando de los ojos, la actitud, a la lengua, la boca, lo que sale, a las manos, el tema de hacer daño, destruir al prójimo, pero mira ahora como lo dice Salomón, mira como lo dice el proverbio, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahí está. Decía, por ejemplo, en verso 14, perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal todo el tiempo. El corazón, verso 18, que maquina pensamientos inicuos. Acuérdese lo que dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Así dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, hermanito. Engañoso es el corazón. Entonces el problema real de la lengua mentirosa, el problema real del problema del odio, del resentimiento, de querer destruir, de la altivez de corazón, el problema real es un corazón enfocado hacia la perversidad. Me acuerdo yo que Jesús nos explicaba eso. Me acuerdo yo allí en Marcos 7, mira por favor, si me puedes acompañar este pasaje, Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Mira qué poderoso, qué directo es nuestro Señor Jesucristo cuando dice Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde está el problema? Dentro, dentro de nosotros mismos. Allí está. Jesús lo dijo. Allí comienza todo con malos pensamientos. Allí está. ¿Dónde comenzaron los adulterios? ¿Dónde comenzaron las fornicaciones? Dice Jesús. ¿Dónde comenzó el homicidio, el odio, la maldad, el robo? ¿Dónde comenzó la avaricia? No comenzó en el exterior. ¿Dónde comenzó la envidia? Todo esto comenzó en el corazón. Y Dios dice aquí en Proverbios 6 que Dios aborrece y abomina el corazón que maquina pensamientos inicuos. Por eso Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo te pregunto, mi hermanito, yo te pregunto, mi hermanita, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué pensamiento estás dejando que entren en tu corazón? ¿Te han dañado? ¿Te han desilusionado? ¿Te han ofendido? ¿Qué pensamientos estás dejando entrar en tu corazón? ¿Te ha parecido algo mal? ¿Está sucio tu corazón? ¿Cuánta gente llega sanita a la iglesia? ¿Cuánta gente llega con un corazón humilde, humillado, bonito, inocente? Y con el paso del tiempo, las desilusiones, al ver la maldad, al ver los enojos, al ver los dimis y diretes, las fricciones de la vida congregacional, ¿cuántos nos han desanimado? Y se le ha manchado su corazoncito. Y ahora ya no ven lo justo, ya no ven lo puro. Ah, el hermano es malo, la hermana es aquí, no hay amor, nadie ayuda, todos son de esta manera, son quejumbrosos, son dañinos, hay mentirosos, nadie cumple. Y el corazón se va llenando de suciedad, se va llenando de suciedad. Y comenzamos a pensar cosas que no deberíamos pensar, que no deberíamos pensar. Y ahora te miro y ya no siento lo mismo. Ahora te miro y desconfío. Ahora te miro y
siento algo, algo está pasando y es el corazón. ¿Se acuerda cuando pienso mucho en eso, cuando la ofrenda, la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y en ese momento decayó el semblante de Caín? Dice que desde ahí él comenzó a mirar con malos ojos a su hermano. O me acuerdo ejemplo de David con Saúl. Saúl mató a miles, David mató a 10.000 y desde ahí el corazón de Saúl se llenó de basura, de suciedad, a tal punto que quiso matar a David. El problema es el corazón, hermanito. El problema es el corazón. Fíjate la descripción que el Señor nos está haciendo aquí en este libro de sabiduría. Cuida, cuida tus ojitos, cuídate de ser soberbio y altivo, cuida tu lengua, sé honesto y sincero, no seas mentiroso, cuida tus manos, lo que haces, no vaya a ser que estés siendo destructivo y dañino para otras personas. Cuida tu corazón, no vaya a ser que estés dejando entrar pensamientos inicuos. Pensamientos inicuos. Allí comienza todo. E incluso va a decir versículo 18, los pies presurosos para correr al mal. Y esta idea de los pies presurosos para correr al mal, noten la progresión, o sea, ahí está el de ojos altivos, ahí está el de lengua mentirosa, el de manos derramadoras de sangre, el corazón, pero ahora dice, mira sus pies, mira hacia dónde se enfoca, como su corazón está sucio, como su corazón está contaminado, como ya no ve las cosas como antes, ahora sus pies son presurosos. No tiene control, no tiene límites. Una disposición para hacer el mal. Me acordaba de un pasaje, en el libro de Isaías, lo tengo anotadito aquí, en Isaías 59. Mira, mira cómo lo dice en Isaías 59, versículo 7. Isaías 59, 7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Una disposición completa hacia lo malo. Eso es pies presurosos para correr al mal. Una persona que no se sabe controlar, una persona que no tiene límites, una persona que le falta control. El sabio se controla, el sabio piensa sus palabras, el sabio piensa sus reacciones, el sabio pone sus caminos en Dios, piensa primero cómo respondería el Señor, cómo hablaría el Señor, cómo viviría el Señor. El malo, vamos para adelante. El malo, vamos para adelante. Ataquemos, insultemos, enojémonos, explosivo, impulsivo, sin control, sin límites. Una disposición completa hacia lo malo. No piensa en el daño. No piensa en el daño. No piensa si ofende. No piensa si afecta. Fíjate bien, los pies presurosos para correr el mal. ¿Cuánta gente yo he escuchado por ahí? Yo mismo muchas veces en el pasado. Yo mismo muchas veces en el pasado. Y se lo dije. Y se lo dije. ¿Y qué gané? ¿Qué ganaste por decirlo? Peleaste. Quedaste mal. Reaccionaste mal. Ofendiste. Dañaste. Quebraste una relación. No, se lo dije. Mira, acá en Chile decimos, lo paré. Lo paré. Mira cómo lo paré. Enfrentar a alguien. ¿Y qué provocaste con eso? ¿Qué provocaste con tu reacción impulsiva? ¿Qué provocaste con tu enojo? ¿Provocaste algo sano? ¿Se sanó una relación? ¿Cubriste el pecado? ¿Ayudaste?
¿Fuiste un pacificador o al final hiciste más mal? Lo único que tenía que hacer era orar y esperar. Lo único que tenía que hacer era meditar en mis palabras. Y a veces nos apresuramos, esa es la idea de ahí. Pies presurosos. Ahí está el mal, delante tuyo. Esa es como la escena. Ahí está el mal delante tuyo. Pero el de pies presurosos para el mal no puede contenerse. Se va a resbalar y se va a ir de bruces y se va a caer. Se va a caer en el mal. Se va a caer en el mal. Mire también versículo 19 allí en Proverbios 6, el testigo falso. Bueno, muchos se confunden y quiero explicarte esto porque una cosita es el de lengua mentirosa, el que tiene una predisposición a la mentira, un mentiroso compulsivo, a el testigo falso que habla mentiras. Mira la distinción. Dios aborrece al hombre mentiroso, pero peor aún, y mira lo que estoy separando, peor aún cuando tus mentiras afectan a otros. Peor aún. O sea, si ya mentir es malo, si ya mentir es malo, imagínate que mis mentiras, que tus mentiras afecten a otros. Eso ya es increíble, ¿cierto? O sea, aquí el testigo falso que habla mentiras es el que con sus mentiras daña a otros, afecta a otros. El que anda difundiendo mentiras, por ejemplo, el que anda difundiendo el chisme o que con mentiras daña a otros, el que siempre anda suponiendo. ¿Se ha dado cuenta que la gente es súper buena para suponer? Estamos en la iglesia, oh, no me saludó la hermana, fue a la reunión y no me miró, ah, debe tener algo contra mí. Y no, y peor aún esto, ya el corazón sucio, maquina pensamiento inicuo. No, mira, si fui al culto unido y la Andreita no me miró. No, si me tiene mala. No, si no me quiere. No, el hermano tanto, fui a la reunión de la iglesia y no me mira. No, me miro mal. Está como enojado conmigo. Suposición, pensamiento inicuo, me tiene mala, hay un problema. Hermano, mire, ya hay eso es grave. Y ahora agreguémosle más condimento. Y voy al hermano de al lado, oye, mira, este no me saludó, este hizo aquí, este hizo allá, este no me quiere, este no me ama, y lo divulgo, se lo digo a otro. Y es una mentira, es una suposición, es algo que está pasando aquí en mi mente. No es comprobable. Diferente fuera de que, como te dice la Biblia, a lo mejor hay un problema, lo conversas con el hermano, sí, real, hay un problema, solucionalo como dice la palabra. Pero lo divulgo. El testigo falso, que habla mentiras. Y ando contaminando a la gente. Ando difundiendo mentiras, ando difundiendo suposiciones. A veces me ha sucedido, hermanito, y en mi experiencia he tenido que aprenderlo. A veces Dios nos ha avergonzado y hay que ser honesto. A veces miramos, hermanito, llegan con tremenda ojera, llegan con los lentecitos negros. A veces un hermano o una hermanita se pueden quedar dormidos en la reunión. E inmediatamente nosotros, ¿qué hacemos? ¡Oh, este hermano que inconsciente! ¡Oh, este que irreverente! Esta hermana, mira qué infiel a Dios. Y empezamos a suponer cosas, empezamos a esparcir mentiras. Y a veces Dios nos ha avergonzado. Y a veces dice, hermanito, le preguntamos después de que la gente andaba suponiendo y hablando mal del otro. Hermanito, estuve todo el día en el hospital, estuve en la posta, toda la noche, pasé muy mala noche. Y uno queda así. ¿Cómo pude pensar en lo malo? ¿Cómo pude juzgar a mi hermano, a mi hermana? Y peor aún, difundirlo y esparcirlo.
Y a veces Dios nos ha humillado. Y a veces estamos pensando en lo malo siempre, y a lo mejor el hermano pasó mala noche, tuvo una crisis, su hijo tuvo un problema, a veces la gente no duerme bien, y yo juzgándolo, no, si este tiene que haber estado en el Netflix, no, si tiene que haber estado en el Disney Plus, hasta viendo series, hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, por eso llega tarde, por eso no está en la reunión. Y a veces estamos nosotros hablando mentiras. ¿Qué sabes tú? O peor aún, que esto es algo grave que yo veo, de que alguien dice, oye, mira, Olivia, pasó esto, y creemos de inmediato la primera versión sin conocer la otra parte. ¿Qué sé yo la otra parte? Y a veces hay personas que creen de inmediato a lo que le dice otra persona. Oye, te cuento que el hermano Juan es así y acá. El hermano Milton, te contara del hermano Miguel. Pero esa es una versión del asunto. Y tú conversaste con el hermano Miguel y conversaste con el hermano Milton y sabes la versión del hermano Juan. Y a veces, hermanito, se crean problemas, se esparcen mentiras, se crean suposiciones. Dios aborrece a aquel que habla mentiras. Dios aborrece a aquel que esparce chismes, aquel que difunde suposiciones, pensamientos personales, medias verdades, medias verdades. Y por eso va a llegar al final, porque según la poesía hebrea, una manera de intensificación, fíjate que dice, 6 cosas aborrece y aún 7 abomina su alma. En la poesía hebrea siempre se mencionaba que la 7ª cosa es la peor, es la peor. Y fíjate lo que dice aquí, el que siembra discordia entre los hermanos. Wow. Los que causan divisiones, los que contaminan, los que dañan a otras personas, dañan la honra de aquellos que hablan mal, se dañan ellos mismos al hablar mal de otros, dañan de quienes hablan mal y dañan y contaminan a los que los escuchan, siembran discordias, los que andan provocando conflictos, los que andan provocando sospechas, intrigas, hablan mal de otros. Increíble. Te lo aclaro y esto es muy importante que te lo aclare. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta reunión presente podemos obtener opiniones. Tenemos derecho a nuestras opiniones. Tenemos derecho a pensar, yo creo que la hermana es así, yo creo que el hermano es aquí. Todos tenemos derecho en nuestro corazón a tener opiniones. El problema no es tener opiniones, el problema es expresarlo y con eso contaminar y dañar a otros. Ese es el problema. ¿Qué pasa si me equivoco en mi opinión? Tengo derecho a equivocarme. Podría yo pensar algo de mi hermano Miguel y a lo mejor puedo estar equivocado, pero quedo aquí dentro, nadie sabe nada, nadie se contamina. Puedo equivocarme, no lo conozco bien, no he compartido bien, me puedo equivocar. Pero ¿qué pasa si mi error, mi falsa suposición, qué pasa si mi opinión personal de alguien parcial está equivocada y la divulgo a otro? Por ejemplo, me acordaba yo en Santiago 5:9, pensando en el que siembra discordias entre hermanos, dice en Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Fíjate muy bien, ahí está. ¿Cuántos quejumbrosos hay en la iglesia?
Gente que se queja por todo, no aporta ninguna solución, esparce su negativismo, daña la fe de otros, contamina a otros y siembra discordias. ¿Cuántas veces me ha tocado tener que estar solucionando problemas? Es que este dijo esto, es que este dijo esto, es que este piensa esto, y nunca fueron a la persona directa a tratarlo. Y nunca se conversó directamente con la persona afectada. Esparcir rumores, sembrar chismes, murmuraciones, aquí le decimos cagüines, los cagüineros, los que son murmuradores, hablar mal y dañar a otros. Hay gente, hermano, que todo está mal. Hay gente que mira que todo está mal. Que los cánticos están mal, que la iglesia está mal, que predicadores están mal, que los jóvenes están mal, que los niños están mal, todo está mal. Y tienes derecho a tu opinión. Te lo digo de nuevo, tienes derecho a tu opinión, pero no tienes derecho a esparcir eso a tu prójimo, a tu hermano. No tienes derecho a dañar a otros. No tienes derecho a sembrar discordia. No tienes derecho a afectar a otros. Dios aborrece y abomina a aquel que usa su boca y su vida para destruir la unidad, la iglesia que él tanto luchó por mantener unida, que él tanto luchó por mantener pura y sin mancha, derramó la sangre de su hijo. Y hay gente hoy en día que no tiene ningún amor a la iglesia, no tiene ningún amor a los pequeñitos, no tiene ningún amor a los hermanos. No se preocupa, anda dejando correr chismes, deja correr habladurías. Habla de otros, daña a otros, piensa mal de otros. Y peor, siembra discordia. Semillita tras semillita va sembrando, discordia y discordia. No me gusta esto, estoy en contra de esto, ¿por qué hacen esto? Y empieza a esparcir y esparcir. Tarde o temprano llegan los frutos y vienen las consecuencias y crecen las raíces de amargura y crean las distancias entre hermanos. Hay hermanos que ni se saludan, hay hermanos que ni se hablan, hay personas que se evitan completamente, que no tienen comunión. ¿Y por qué fue? ¿Tuvieron algún problema? No, puras suposiciones, puras habladurías, puros pensamientos personales, nada directo, nada directo. Así se han dañado familias, así se han dañado iglesias, congregaciones, así se han dañado, sembrando discordia, sembrando maldad en el corazón de otros. Ya es muy pecaminoso que yo tenga un corazón que maquina pensamiento inicuo. Ya es muy pecaminoso que yo tenga una lengua mentirosa y que sea un testigo falso que habla mentira. Pero fíjate que esta última característica habla de los resultados. No solamente me daño yo, daño a otros, daño a otros, afecto la fe de otros, daño el corazoncito de otros. ¿Cuántos nuevos en Cristo? ¿Cuántos recién bautizados? ¿Cuántos hermanitos se han alejado de la iglesia por culpa de gente que anda sembrando discordia y maldad? Entonces, mi hermanito, para que terminemos, quiero decir lo último. Gracias por su paciencia. Disculpe los inconvenientes. Si usted está pensando, cuando yo miro este pasaje, y usted dice, oh, este mensaje tiene que escucharlo el hermano tanto, oh, este mensaje está súper bueno para esta iglesia, para este hermano, para esta hermanita, conozco varios. No, hermano, este mensaje no es para ellos solamente, este mensaje es para ti. La pregunta cuando leemos Proverbios 6 no es quién de los demás es el malo y el perverso y el depravado. Cuando leemos Proverbios 6, el sabio pregunta, ¿seré yo malo?
¿Me habré comportado yo como un hombre malo? ¿Como una mujer mala? ¿Habré sido yo un hombre de ojos altivos? ¿Habré sido yo mentiroso con mi lengua? ¿Habré albergado yo odio, destrucción hacia mi prójimo, mano derramadora de sangre inocente? ¿Cómo está mi corazón? ¿Está sucio? ¿Está limpio? ¿Hacia dónde pongo mis pies? ¿Estoy con mis pies presurosos hacia el mal? ¿Para qué estoy usando mi lengua? ¿Para esparcir la verdad y el evangelio? ¿O para hablar mentiras, calumniar, suponer? Y peor aún, ¿cuáles son mis frutos? ¿Cuánta gente es tildada de conflictiva? Vive en problemas, vive en discusiones, vive solucionando situaciones. Hay gente que se especializa en estar mal con otros. Siempre tiene un problema con otros. Siempre está dañando a otros. Siempre anda sembrando conflictos. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy yo? Porque dice el versículo 15, la calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Dios nos está advirtiendo a tiempo, hermano. Dios nos está advirtiendo a tiempo. No vaya a ser que llegue el mal a nuestra vida, no vaya a ser que venga las consecuencias de nuestras propias decisiones y seamos dañados y seamos quebrantados porque no quisimos escuchar la voz de Dios. Muchas gracias, mi hermanito. Disculpe los inconvenientes. Sé que hay mucho más que decir de Proverbios 6, pero por lo menos quise preparar esta lección como un ánimo, como una advertencia hacia la sabiduría. Dios quiere que seamos hombres y mujeres sabios, pero la sabiduría no se sabe, no es solamente saber doctrina. La sabiduría no es solamente tener conocimiento o tener experiencia o creer ser inteligente. Sabiduría es vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Ahí está el sabio, el que sabe refrenar su lengua, el que sabe no ser arrogante, el que es humilde, el que sabe controlarse, el que no daña a otros, el que tiene un corazón limpio. Ese es el sabio. Que Dios te bendiga y muchas gracias por la oportunidad. Amén. Gracias, mi hermano.